x0, ¿no? Sería un polinomio de grado 0. Sería esta recta roja horizontal. Para mejorar la aproximación, nosotros podemos añadir un siguiente término, que sería el término de primer grado, de modo que el polinomio sería ahora de grado 1. Tendríamos la aproximación lineal con esta línea recta inclinada, que es la recta tangente en el punto x0f, de x0 a la curva de f. Si quisiéramos todavía mejorar la aproximación, podríamos aumentar un segundo grado, lo cual nos generaría un polinomio de segundo grado. Y eso sería una curva. Este polinomio de segundo grado ya sería una curva, así más o menos, que se ajusta mejor al gráfico de la función f, ¿no? Esta curva sería segundo grado, polinomio de segundo grado. Y así, si uno quisiera obtener mejor aproximación, iríamos aumentando término a término en el polinomio, consiguiendo valores más próximos a f, en torno del punto x0. Bien. Entonces, esto nos da una idea de cómo nosotros podemos trabajar. Gracias a este tigerciño. Cómo podemos trabajar nosotros el polinomio para aproximarnos lo suficiente en torno al punto x0 y evaluarlo en un punto x cualquiera, cerca obviamente de x0, ¿no? Lo ideal es que sea x cerca de x0. Bien, para discutir este asunto vamos a razonar de la siguiente manera. Imaginemos que aquí tengo yo el eje real, donde voy a marcar el punto de mi función. Acá yo voy a marcar el punto, en este eje real, el punto de mi función. Y entonces imaginemos que nuestro punto exacto f de x que queremos encontrar está acá. Este es el punto que corresponde a el valor de f en un valor x. Es nuestro f de x que queremos calcular. Un segundo. F de x. Bien. Y entonces nosotros podemos iniciar la aproximación con el término de grado 0, ¿no? El término constante. Y tendríamos un punto por acá. Esto sería el valor de el polinomio de grado 0 evaluado en el punto x. Entonces, es probable que en una primera aproximación como esa estemos lejos del valor exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos un término y entonces nos vamos a acercar más al valor del polinomio, ¿no? Y esto corresponde a P1 de x. P sub 1 de x. Polinomio de grado 1 evaluado en el punto x que nos piden. Bien, y bueno, todavía si vemos que estamos demasiado lejos del valor exacto y necesitamos acercarnos más, podemos seguir aumentando el grado del polinomio, es decir, seguir añadiendo términos en la evaluación de la f de x, podemos seguir añadiendo términos al polinomio. Entonces, si añadimos un término de segundo grado, vamos a tener lo siguiente. Puede ser que lleguemos acá
con nuestro polinomio de segundo grado. Entonces aquí podríamos tener el polinomio de segundo grado evaluado en x, que ya está bastante más cerca que el de grado 0, obviamente, al punto correspondiente al valor exacto de f de x. Y si queremos acercarnos más aún, entonces podemos tomar un nuevo polinomio. Vamos a mover esto aquí para explicar lo que está pasando. Bien, este punto último sería correspondiente al grado 3, ¿no? Teníamos una aproximación con grado 3 de nuestra f por el polinomio, ¿no? Polinomio de grado 3. Bien, vamos a poner, este es el último que hemos calculado ahí. Sabemos que la secuencia de valores, estos de los polinomios evaluados cada vez con mayor grado, es convergente a f. Es decir, cada vez que aumentemos el grado del polinomio estaremos evaluando f de x a través del polinomio con mayor exactitud. Estaremos cada vez más cerca del valor exacto de f de x, ¿no? Pero además hay una otra propiedad que es importante que resalta acá, ¿no? Fíjense, la distancia entre el P0 y el P1 es grande, la distancia entre el P1 y el P2 es menor, la distancia entre el P2 y el P3 es menor, y así sucesivamente. Vemos que a medida que nos acercamos al valor exacto, la separación entre los valores del polinomio en un grado inmediato superior y el grado inmediato inferior se hace cada vez más pequeña. Entonces, nosotros podemos evaluar lo siguiente. El error absoluto en teoría es el valor exacto, que sería f de x, el valor exacto, menos el valor aproximado. Menos el valor aproximado, que sería el de un polinomio. Supongamos un polinomio p de grado n-1 en x, evaluado en x. Pero en muchos casos no nos interesa utilizar el valor exacto realmente, o porque no lo conocemos, no tenemos la forma de evaluarlo. Imaginemos que no tenemos una calculadora que haga el cálculo del seno de x, por ejemplo, y solo sume, multiplique y divida números, tenga las operaciones aritméticas básicas. En ese caso, entonces, nosotros no seríamos capaces de calcular, por ejemplo, el seno de 0.01. Y entonces este valor f de x exacto no lo podríamos conocer. Entonces quedaría nuestro error absoluto indeterminado. Y nosotros lo que queremos es calcular ese error con qué objeto. Queremos que el error sea suficientemente pequeño, o sea, queremos controlar ese error. Y lo vamos a controlar de esta manera. Vamos a poner que esto sea menor que una tolerancia. Menor que una tolerancia. Y la tolerancia va a ser un número bien pequeño. Esta tolerancia va a ser siempre elegido un número bien pequeñito. Un número pequeño. Número que siempre lo tomaremos positivo, pequeño.
Bien, pero el problema está en que no podríamos evaluar nosotros el valor f de x, por lo tanto este error estaría indeterminado. Sin embargo, por esta propiedad que hemos planteado acá, de que la distancia entre los valores del polinomio siguiente y anterior va disminuyendo cuando nos estamos acercando al valor exacto, nos permitiría sustituir el valor exacto de f acá, este valor exacto de f, lo podríamos sustituir por el valor del polinomio siguiente en grado. Así podríamos colocar acá simplemente p sub n de x. Y entonces estaríamos evaluando el error entre dos puntos consecutivos de evaluación del polinomio, en grado n-1 y en grado n. De esa manera, nosotros sabemos que esa distancia se va a achicar, ¿no? O sea, estamos viendo que la distancia entre el valor del polinomio con grado n menos el valor del polinomio con grado n-1 en términos absolutos, que sería la distancia entre esos dos puntos, se va a ir haciendo cada vez más pequeña a medida que estemos bien cerca de f. Entonces, sustituyendo esta situación acá y utilizando el polinomio de grado siguiente menos el polinomio de grado anterior para evaluar el error absoluto, nosotros resolvemos la situación y podemos manejar con una tolerancia pequeñita la exactitud de nuestro valor finalmente calculado, ¿no? Entonces, cuando esto sea menor que la tolerancia, el último valor calculado, que sería el Pn de x, sería considerado nuestra buena aproximación de f de x, ¿no? Y aquí tendríamos que esto sería aproximado a f de x. Suficientemente aproximado, ¿no? Y pararíamos los cálculos y diríamos, dentro de la tolerancia, el valor de f de x sería calculado como p sub n de x, con la suficiente aproximación. Bien, eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces comencemos con un problemita que tengo acá, que es evaluar el polinomio, por un polinomio, es bien, de un cierto grado que nos permita entrar en la tolerancia de 0.0001 en la evaluación de f de 0.01 de la función e a la x. En otras palabras, yo quiero calcular la función e elevado a la 0.01. Y supongo que no tengo una máquina que me evalúe la función exponencial, ¿no? Entonces no podría yo hacer este cálculo. Pero sabemos que e en 0 es 1. E evaluado en 0 es exactamente igual a 1. Entonces, como yo quiero evaluar el exponencial en un valor próximo a 0, que es 0.01, voy a tomar como punto de referencia en el polinomial x0 igual a 0. Porque además yo sé calcular la función y su derivada en ese punto 0. Bien, entonces el problema se plantea así. Calcular f en 0.01 usando polinomio Taylor con un cierto grado que hay que determinar en torno de x0 igual a 0 con tolerancia en el error absoluto de 0.0001, ¿no? Entonces esa tolerancia me va a determinar cuál es el grado adecuado de polinomio que tenemos que utilizar acá. Bien. Entonces comenzamos. Aquí está la descripción de que los puntos al acercarse al valor exacto, la diferencia entre ellos se achica, ¿no? Y entonces vamos a hacer los cálculos del error, resolviéndolo el problema, indicando el cálculo del error absoluto como el valor exacto tomado como el
valor último calculado del polinomio de grado K menos el de grado anterior K menos 1, ¿no? Bien, entonces comenzamos construyendo una tabla primero. Construimos una tabla en donde la primera columna la tomamos para el grado n. Entonces comenzaremos con grado 0, grado 1, grado 2, y hasta llegar a entrar en tolerancia, ¿no? Y luego comenzamos a hacer los cálculos. El valor el primer polinomio es de grado 0, ¿no? Entonces, ese primer polinomio se reduce simplemente a evaluar la función en el punto x0, el término constante del polinomio nada más, ¿no? Entonces acá nosotros evaluamos f en 0, y eso es una aproximación inicial del valor de f en 0.01, ¿no? El polinomio de grado 0 evaluado en 0.01. Queda e a la 0 porque el polinomio de grado 0 es constante y es igual a e a la 0, que es 1. Entonces aquí viene 1, el valor del polinomio de grado 0 en 0.01, que es el valor de x, ¿no? Bien, acá a la derecha, después de la columna de la evaluación del polinomio con los diferentes grados, tenemos la evaluación del error, pero no hay con quién comparar todavía este 1 porque no hay ningún valor con grado anterior al 0, ¿no?, en el polinomio. Entonces continuamos. Luego deberemos añadir el siguiente término del polinomio para pasar al grado 1. Entonces ya sabemos que el polinomio de grado 0 acumuló el valor de 1. Y entonces pasamos a tomar el siguiente término, que es lineal. Entonces necesitamos, fíjense, la primer derivada de f evaluada en el punto x0, ¿no? Entonces hacemos la primera derivada de f, que sigue siendo e a la x, la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, y la evaluamos en 0. Entonces queda otra vez 1. Y entonces construimos nuestro polinomio de grado 1 y lo evaluamos en 0.01. Esto va a ser 1, que era el polinomio de grado anterior, o sea, el término constante, más ahora el término lineal. Le sumamos el término lineal al término constante que ya se fue evaluado, ¿no? Entonces nos queda 1, que es el valor de la primera derivada en el punto 0, 1, por x menos x0. 0.01 menos 0. Entonces esto da 1.01. O sea, aquí tenemos acumulado en el polinomio de grado 1 el valor en x 0.01, el valor de 1.01. Bien, 1.01 menos 1 da 0.01, el error, ¿no?, que es mayor que la tolerancia todavía. Entonces debemos continuar. Para continuar hay que añadir el término siguiente del polinomio al polinomio de primer grado, que se resume acá con estos dos primeros términos, ¿no? Entonces añadimos el tercer término, que es el segundo grado. Derivada segunda necesitamos de la función exponencial, ¿no? Y hay que dividir entre 2 porque factorial de 2 es 2. Evaluar la función exponencial, su derivada segunda en x0, que es 0, y hacer el producto con x, que es 0.01 menos 0 elevado al cuadrado. Bien, eso es lo que hacemos acá. El polinomio de grado 2, fíjense, la derivada segunda sigue siendo e a la x, ¿no? Y entonces lo evaluamos en 0, e a la 0 sigue siendo 1, y ahí estamos en condiciones ya de evaluar el polinomio de segundo grado en 0.01, que va a ser igual al polinomio de primer grado en ese punto, que es 1.01, lo que se acumuló en el primer grado, en la casilla anterior, más el término de segundo grado, que es un medio. 1 es porque es la derivada segunda de la función exponencial evaluada en 0, sobre el factorial de 2 que tenemos acá, que es 2, por la separación entre el punto x y el punto x0, que es 0.01 menos 0 elevado al cuadrado. Entonces todo esto nos da 1.01005. Escribimos ese valor e inmediatamente calculamos el error cometido, considerándolo ese error absoluto entre el término último de la tabla, que corresponde al polinomio de segundo grado, menos el término anterior, que corresponde al polinomio de primer grado. Nos da 0.00005. Eso ya es menor que 0.001.
es menor que nuestra tolerancia, entonces ahí detenemos el procedimiento y decimos que el valor aproximado dentro de la tolerancia que hemos establecido para f en 0.01 es 1.01005. Y solo para verificar la calidad de la aproximación, usamos calculadora o el MATLAB si lo tienen, y evaluamos e a la 0.01. Fíjense. Vamos a ver en el MATLAB, yo puedo hacer esta evaluación rápidamente. La función exponencial en el MATLAB, vamos a escribir f 0, fx, digamos, en el punto x sabemos igual a 0.01, ¿no? Fx va a ser igual, según el valor exacto que va a dar el MATLAB, a lo siguiente. Va a ser igual a e, que se escribe en el MATLAB como exp, exponencial evaluado en 0.01, ¿no? Función e a la 0.01. Y evaluamos. Entonces, f de 0.01 va a ser igual a 1.01005, todo aquello, ¿no? Fíjense ustedes. 1.01005.016.708.4 y seguía todavía más términos, ¿no? Bien, este es el valor que da el MATLAB. Faltarían 2 decimales todavía más que no los copié. Pero si nosotros comparamos con el valor que hemos hecho por cálculo aproximado, tenemos coincidencia hasta el quinto decimal, ¿no? Hasta el quinto decimal. Entonces, exacta, o sea, es bastante preciso el cálculo de nuestra función exponencial en el punto x 0.01, usando el polinomio Taylor. Es muy buena la aproximación. Ahora veamos el coseno. Vamos a trabajar con la función coseno. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. F de x igual a coseno de x. F de x igual a coseno de x. Y queremos aproximar con cierto polinomio de grado n que todavía no conocemos cuál será el grado. Vamos a deducir eso cuando completemos la tabla como en el ejemplo anterior, ¿no? Aquí hemos visto que fue con el grado 2 que logramos la suficiente aproximación. Vamos a ver con el coseno, a ver cómo nos va. P sub n, entonces, de 0.01, mantengamos el x en 0.01. Queremos calcular P sub n de 0.01 que aproxime a coseno, que es la función f de x, ¿no? Coseno de 0.01. Como nosotros sabemos que el coseno en 0, que es próximo a 0.01, es igual a 1, entonces lo tomamos a ese punto como referencia para la aproximación de f. El punto x0, entonces, lo vamos a tomar como el punto x0, lo vamos a tomar como 0. Como 0. Bien, entonces estamos buscando el polinomio de grado n que aproxime a la función coseno en el punto 0.01, usando el punto en torno para la aproximación polinomial de f de 0, x0 igual a 0. Y la tolerancia la vamos a mantener como el caso anterior, mismo valor, tolerancia igual a 0.0001. Bien, entonces construimos nuestra tablita. Construimos nuestra tablita acá. Vamos a hacerlo a la izquierda para dar espacio a las operaciones. Entonces, en esta tabla, una primera columna pequeñita, la separamos para el grado.
Aquí colocamos las cabeceras, los nombres de lo que vamos a indicar acá. Tenemos luego una columna para los valores de el polinomio que van a aproximar a f siguiendo los grados, y aquí para el error. Entonces aquí tenemos n, el grado del polinomio. Aquí tenemos el valor del polinomio de grado n, que todavía no conocemos. Grado n, evaluado en 0.01, ¿no? 0.01, y aquí el error. Bien, entonces vamos a tomar una primera aproximación que sería para el grado 0. El grado 0. Grado 0 acá. Entonces, los primeros cálculos que hacemos son los siguientes. P0 va a ser igual al valor de la función en 0, ¿no? El primer término del polinomio, el término de grado 0. P0 evaluado en 0.01 va a ser igual a 1, que es el coseno de 0. O sea, estamos hablando del coseno de x0, ¿no? Que es igual a 1. Entonces aquí viene 1. La primera aproximación que obtenemos con nuestro polinomio de grado 0 al valor del coseno en 0.01 va a ser igual a 1. Bien. Ahora continuamos. Vamos a trabajar con el grado 1. Trabajamos con el grado 1. Grado 1. Entonces ponemos el grado acá. Y ahora, para el grado 1 necesitamos la derivada, ¿no? Entonces, f' de x, la derivada del coseno, va a ser igual a menos el seno de x. Y la tenemos que evaluar ahora en el punto 0, que es el x sub 0, ¿no? Entonces, f' evaluada en 0, que es el punto x sub 0, en este caso, va a ser igual a seno de 0, 0. Bien, entonces podemos tomar el término de primer grado ahora. P sub 1 de x, que es 0.01, ¿no? Esto va a ser igual al valor anterior en polinomio de grado 0, que es 1, más el término de primer grado. El término de primer grado es f', que es 0, f', que es 0, por la separación entre el punto x, que es 0.01, y el punto x0, que es 0. Bien, esto se anuló. Al anularse la derivada, entonces todo este término de primer grado se anula y queda simplemente el resultado en 1. Entonces se repite acá. Se repite acá este valor.
Aquí vamos a tener cuidado, porque entonces si nosotros evaluamos el error acá, sería 1 menos 1, 0, y 0 es menor que la tolerancia, ¿no? Pero hay que reconocer que este valor se repitió por causa de que el término de primer grado se anuló, por lo que la derivada del coseno, que es seno, en 0 es 0, ¿no? Entonces no evaluamos el error ahí. Ese sería un falso punto de parada del problema, porque todavía hay otros términos en el polinomio que pueden mejorar su aproximación. Podemos usar el término de segundo grado. Entonces no vamos a detenernos acá, no evaluamos el error cuando el término que añadimos se anula. Simplemente procedemos a calcular el polinomio con el siguiente término. Entonces vamos a calcular el grado 2, polinomio de grado 2. Para el polinomio de grado 2 necesitamos nosotros evaluar la segunda derivada de f, ¿no? Entonces la segunda derivada de f, que sería f en x, la segunda derivada va a ser igual a la derivada de la primera, que es menos seno, ¿no? Entonces queda la derivada del seno coseno, con el menos queda menos coseno de x. Bien, la evaluamos ahora, esa segunda derivada. A esa segunda derivada la evaluamos en el punto x0, que es 0. Entonces f segunda en 0 va a seguir siendo igual a 0. Perdón, igual a menos 1. Igual a menos 1, porque el coseno de 0 es 1, pero como está con el signo menos, queda menos 1. Y ahora sí construimos el polinomio de segundo grado. P sub 2 evaluado en 0.01. Eso va a ser igual al valor acumulado en el polinomio de grado 1, que sigue siendo 1, más el término de segundo grado, que va a ser igual a menos 1, que es el valor de la segunda derivada, dividido entre factorial de 2, que es 2, por el x, que es 0.01, menos el x0, que es 0, elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Vamos a ver cuánto da este resultado. Entonces me voy al MATLAB aquí. Ustedes pueden hacer los cálculos con la calculadora. Entonces voy a colocar acá x igual a 0.01 y luego vamos a hacer como respuesta el 1 más el menos, queda con el signo menos ese, el 1 menos el 0,5, que es un medio por 0.01 al cuadrado. El cuadrado más la baja así. Entonces esto va a quedar este valor. Bien. Y ahora hacemos la diferencia con, déjenme ver, el MATLAB. Menos 0 punto queda este valor, ¿no? Bien, entonces hagamos ahora la diferencia entre el último término, que corresponde al valor calculado del coseno aproximadamente con el polinomio de segundo grado, menos con el grado 1. Entonces vamos a tener esta diferencia, que va a ser nuestro error. El error va a ser igual a, vamos a poner en valor absoluto, abs, de esta diferencia, ¿no? Que es el valor último calculado, es el R menos el
anterior, que es 1. Nos da 5 por 10 a la menos 5. O sea, ya menor que la tolerancia, ¿no? El error nos da 0.1234 y recién 5 en la quinta posición. Eso ya sabemos que es menor que la tolerancia, ¿no?, que tenemos. Entonces, hemos logrado calcular el valor del coseno aproximado con un polinomio de segundo grado para entrar en tolerancia, ¿no? Este es el valor que hemos conseguido. Entonces decimos nosotros, vamos a ponerlo enmarcadito esto, y este es nuestro valor calculado. Esa es nuestra respuesta. Entonces, con la tolerancia que planteamos, resulta que el coseno en 0.01 es aproximado, con buena aproximación, vamos a ver, por este valor 0.99995. Entonces vamos a armarla para ver qué tan buena fue la aproximación. Ustedes podrían verificar eso con la calculadora también. Quiero como respuesta el coseno de 0.01 y da este valor. Entonces, exacto, valor exacto, valor exacto sería 0.99949, ¿no? Y luego un 5 y el puro 0. O sea, hay una coincidencia hasta el 1, 2, 3, 4, hasta el quinto decimal y probablemente, y todos estos ceros, ¿no?, porque eran puros ceros los que seguían a continuación. Entonces, muy buena la aproximación del coseno utilizando solamente un polinomio de segundo grado. Esto es interesante porque, fíjense, cuando este ángulo X es pequeño, vamos a escribir acá algo interesante. Cuando X en valor absoluto es pequeño, el ángulo ese que estamos midiendo en radianes, el ángulo en radianes acá. Disculpe, ingeniero, se va a acabar el Zoom. Sí. Y ahí ustedes van a hacer el seno de X. ¿Ya? La tarea va a ser hacer el seno de X. Ya se nos va a acabar. Bueno, este comentario lo hacemos en la próxima clase nomás. El ejercicio que quiero que ustedes hagan para la próxima clase, la del seno de X, en el mismo punto X 0.01 y con el mismo punto X sub 0 de 0, con la misma tolerancia, ¿ya? Entonces, en la próxima clase quiero ver esos resultados y los chequeamos acá. De todas maneras, quiero comentarles todavía que cuando X es pequeño, en valor absoluto, pequeño, podemos decir moderadamente pequeño,